Qué bendición. Ya tenía como más de un mes que no se la por acá ahorita con nosotros, pero aquí está ya. Hemos estado apoyándoles, ayudándoles a vivir todo este tiempo. Una suerte pequeñita la nena, pero Dios les está ayudando. Creemos que pronto va a andar ahí corriendo, todo dando lata con el boloque, todo lo que amén. Con Elliot, ahí también va a tener que hablar con nosotros. Aleluya. Quiero compartir un mensaje. Hemos estado hablando, ¿verdad? La necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo y de ser llenos del Espíritu Santo y de recibir el Espíritu Santo para que nuestra vida pueda ser útil en las manos del Señor, ¿ok? Está muy claro lo que la palabra de Dios enseña en el libro de los Hechos. ¿Amén? Dice, vamos a ver el capítulo 1, Hechos 1. Hay pequeñas palabras que de repente a uno se le escapan, pero cuando las vuelve a leer y estudiar, dice, ah, caramba, ¿cómo no vi esto? Entonces dice que este hombre que estudió este libro, que se llamaba Lucas, un hombre que entendemos tenía algo de conocimiento de medicina y todo esto, dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Fíjense qué interesante es esto. El Señor Jesucristo tuvo un ministerio que duró 3 años. Un ministerio quiere decir un servicio particular que él hizo a Dios de una manera específica durante 3 años. Antes de eso, obviamente fue crecido, edificado, formado por sus padres temerosos de Dios, como pudo haber sido el hecho de que María y José fueron escogidos para que el Señor encarnara en María. ¿Eh? Una mujer con cualidades especiales y un hombre que la había desposado que también tenía cualidades especiales, de tal manera que era justo, dice la Escritura, ¿no? Entonces, durante esos años, hasta los 30 años, el Señor Jesucristo estuvo viviendo con ellos, estuvo viviendo sujeto a ellos. Y llegó el tiempo en donde él iba a empezar a desarrollar el llamado por el cual Dios lo había traído y cómo había sido él cuidado, instruido. ¿Ok? Entonces, él estuvo 3 años y durante los primeros días de su ministerio, él escogió a algunas personas, las llamó, las invitó. Así es la vida en Cristo. ¿Amén? El Señor nos invita. Él no nos dice, sígueme porque si no, nada. Y si quieren venir después de mí, síganme. Yo tengo para ustedes un destino, tengo para ustedes un propósito. Después de eso, pasaron 3 años, el apóstol el médico Lucas dice que escribió el Evangelio de San Lucas y habló de todas las cosas que Jesús estuvo haciendo con ellos, y todo ese Evangelio se refiere hasta el momento en el que él fue recibido arriba. Ya había resucitado, había sido crucificado. Después de la crucifixión resucitó, y después de la resurrección él es llevado por el Padre, ¿no? A la presencia del Padre. Okay. Pero antes de irse, dice que les dio mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y aquí digo que es interesante porque les dijo estas palabras. Dice en el versículo 8.
Hechos 1:8, recibiréis poder. Porque ellos le preguntaron, Señor, ¿y cuándo va a ser esto? ¿Cómo lo vas a hacer? Y él dice, no les toca a ustedes saber los tiempos. No les toca conocer acerca de esas cosas. Lo que les toca es recibir poder. Dice, para que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seáis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Y lo relevante es esto, hermanos, ¿sí? que estuvo el Señor, o sea, estuvo Jesucristo en persona, el verbo de Dios hecho carne, el que nació sin pecado, el que vivió sin pecado, el que murió sin pecado. Y le dijo, hay algo que les falta. Los instruyó, de todas maneras vivió con ellos, atravesó el desierto, pasaba situaciones complicadas, estaba en la abundancia, donde fuera que estaba con ellos durante 3 años, y después de 3 años le dijo, pero les hace falta algo. Y quiero que se queden de acuerdo, quiero que se queden establecidos en Jerusalén, hasta que reciban lo que yo les he hablado con anterioridad, que es la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y con él en vosotros, ya no va a ser Jesús fuera de ellos, sino ahora el Espíritu de Dios dentro de ellos. ¿Sí? O sea, no se trata solamente de que nosotros vengamos a la iglesia y digamos, pues es que yo voy a la iglesia, tengo a mi pastor y tengo a mi líder, y hago esto, eso no está nada mal, no es nada malo. Pero tiene que ir mucho más allá la cosa, ¿no? Necesitamos al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, al Espíritu de sabiduría, al Consolador, como le queramos llamar. Amén. Pero morando en nuestro interior, de tal manera que podamos discernir y aprender y conocer que Él está ahí. Caray, eso es uno de los retos más difíciles que yo he encontrado en mi vida, ¿no? Que tú sepas que el Espíritu de Dios está ahí contigo, en tu interior, guiándote, haciéndote sensible. Cuando Nehemías, que había sido llevado cautivo para servir en Babilonia, después de algunos años escucha, viene una persona de Jerusalén y le dice, oye, qué bueno que traes noticias de allá del pueblo, mis hermanos, de allá de donde yo soy, platícame cómo están las cosas. ¿Eh? Y le dice, no, te cuento, está terrible la situación. Aquellos lugares donde nosotros adorábamos a Dios y se exaltaba la presencia del Señor y había gozo y fiesta, ahora es una ruina. Ahora eso, dice, la vergüenza, no se quedan ganas de chillar. Y entonces a mí me tengo ganas de chillar, nada más de oírlo, ¿me estás oyendo? Es que Nehemías tiene una relación con Dios y el Espíritu Santo estaba guiándolo y estaba haciéndolo sensible a las cosas que se estaban dando a su alrededor. Amén. Eso es un reto para los cristianos. Porque más adelante, en los tiempos del Señor Jesús, Él empieza a contarnos de que un hombre iba caminando rumbo de una ciudad a otra, y afuera de la ciudad llegaron unos ladrones y lo maltrataron. Lo robaron y lo dejaron medio muerto. ¿Se acuerdan? Y entonces pasó el sacerdote, que mira el templo eso. Pasó el sacerdote. Y cuando pasa él, lo ve y se sigue de frente. Y luego viene el levita. Hágate cuenta, pasó el pastor y después el líder. Luego viene el levita y pasa por ahí mismo. Y cuando lo ve, dice, híjole, para acá no lo voy a saber. Y se siguió de frente.
Pero después vino un samaritano, uno que era ajeno a las cosas de la familia de la fe y todas estas cosas, y viene y lo ve, y dice que hasta donde yo entiendo venía en un caballo, y desde ahí lo vio, y se bajó, y dice que fue movido ¿a qué? A misericordia, y le curó hasta donde él sabía, hasta donde sus conocimientos de primeros auxilios le daban, y después dijo, hasta ahí que dice, lo agarró, lo puso en su caballo, lo llevó al mesón, y después de que lo llevó al mesón, le dijo al mesonero, cuídamelo, yo voy a regresar, te dejo este dinero, y si le falta algo, yo te lo pago cuando regrese. ¿Bien? Solo dice cuando alguien le pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién fue su prójimo? Dice que tuvo misericordia. Entonces, Nehemías, estando por allá, sabe que su prójimo, sabe que su pueblo, sabe que la gente que estaba junto con él ahora estaba en gran mal, afrenta y en oprobio. Y entonces lo que hace es que, por un lado, se pone a llorar, se pone a orar. Señor, ¿cómo es posible? Aquí estoy. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Voy a ir, dice. Voy a ir, voy a hacer algo por esa mi ciudad, mi nación. Voy a hacer algo por ellos. Y entonces se va y él trabajaba en un puesto de alta confianza con el rey del lugar donde él estaba. Y era copero. Él podía haber dicho, ay, qué penas tan grandes tengo, voy a ahogarlas y se apretado. No he visto que a veces se emborrachan para ahogar las penas. Todas las penas que tenía mías, nos dijo, ay, pues, dijo, no, voy a ir con él. Y le voy a decir, Señor, hay alguien que está pasando esto, dame chance de que yo vaya. Y se movió, e hizo, y fue. ¿Movido por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿No? Algo que necesitamos los cristianos es aprender a ser movidos por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Que Él more en nosotros. Y que una vez morando en nosotros nos haga verdaderamente ser testigos de Dios, testigos de la obra de Dios. Testigo es alguien que ha participado de algo y que le consta que así suceden las cosas, que así pasaron, que este hecho yo lo viví y por eso se lo estoy compartiendo. Que necesitamos nosotros saber que algo ha pasado en nosotros, en nuestra vida interior, y por eso lo podemos testificarle a otros. El Señor me perdonó. El Señor me limpió de mi maldad, de mis pecados. No se nota. Se trata de que se note. Cuando nosotros no hacemos notoria la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces tenemos que estar cuestionándonos si realmente estamos viviendo en esa nueva criatura que decimos que somos, o seguimos viviendo en la vieja criatura. La Biblia dice que cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, entonces el mundo entero entró bajo la potestad del maligno. Amén. El mundo entero, excepto que Dios se buscó un pueblo a través de una persona, y esa persona fue la que vino a ser la simiente de la salvación de Jesucristo. Vino a ser un pueblo especial en todo el mundo. Amén. Pero fuera de eso, los que no somos parte de esa simiente, estábamos bajo la potestad de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Oh, sí, nos gustaba. Voy a decirles algunas cositas con las que mencionaba para ver si usted dice, ahí será, aquí no. Ha habido la teoría en nuestras vidas. Ocultismo, ¿no? Deshonrábamos a nuestros padres o los deshonramos. Amén. Traicionábamos a los que supuestamente eran nuestros amigos. En cuanto se descuidaban,
repartíamos el botín. Y pues como él ni sabía, pues yo le digo que ganaban 12, pues, aunque hubieran sido 100. Éramos mentirosos. No nos importaba la gente débil, el pobre, el necesitado, el indefenso. Todos están aquí. ¿Quién habrá más indefenso que un bebé en el vientre? ¿Quién? Pues, sácalo. Te echa a perder tu cuerpo. Se practicaba un sexo ilícito. ¿Amén? Estábamos enojados porque los judíos o su pueblo éramos antisemitistas, ¿sí o no? Confiábamos más en nosotros que en Dios. ¿Estamos aquí? Éramos enteros. ¿Cuántos aquí están robados? En sus vidas. Amén. Dice que adorábamos a Dios. Dice que adorábamos a Dios. Ya caímos más en el infierno. Medio regresando del lado. Pero nunca nos sentíamos en él. Seguíamos buscándolo para que nos ayudara, para que nos sacara del problema, para que la situación se vea todopoderoso y no, que no, yo estoy pidiendo algo justo. O quizás algunas veces ya dentro del Evangelio estuvimos adulterándolo. Empezamos a hacer la casa del Señor, cueva de ladrones. ¿Amén? Decíamos que éramos cristianos, pero no tomamos en serio a Dios de su palabra. ¿Cuántos sabemos? Y aún más adelante, en nuestra vida, digamos que ya más o menos alcanzamos a brincar algunas de esas cosas. Vivimos llenos de temor, llenos de angustia, con aprensiones. Ya pues sí, creo que es cáncer. Sí, cierto. El médico dijo que pues, también ella empezamos a vivir así cuando estaba bien. ¿Qué me ha pasado? No sé. Ay, pero ¿qué que me das mi papá? Ya somos bien cristianos. Una de las cosas más tristes es que somos bien inconstantes. No están aquí. O sea, decimos, no, yo sí mañana. A partir de ahorita voy a leer la Biblia. ¿Cuántos días perdidos llevas? Yo me tiene un plan leer la Biblia y dije, ahora te puedo. Y dije, lo voy a leer solo porque no quiero que se metan ahí conmigo. No, porque no quiero comprometerme con otros. Amén. Y entonces, días perdidos, 5 días perdidos. No, mañana me parejo, 8 días perdidos. Pasaron mañana me parejo, 10 días perdidos. Son inconstantes. Nos ponemos ciertas metas, decidimos ciertas cosas y no se puede ni modo. Dios te conoce. Papito Dios, ¿verdad? Que no. Y de alguna manera estamos siendo afectados todavía por esa vieja naturaleza en la que fuimos creados tanto tiempo. ¿Cuántos estamos? Esas familias a las que pertenecimos. Iba yo a trabajar con mi tío, él vendía en el mercado sobre ruedas carne. Entonces yo le ayudaba.
Yo era un niño, pensando así, y de repente veo una de sus básculas que no eran básculas electrónicas, desde luego. En mis tiempos no había, en mi infancia no había básculas electrónicas, si no eran esas de Barizón. Entonces, pues esas son las antiguas. Nada, 50 gramos, nada, justito. Entonces estaba yo ahí, y que vaya a limpiar acá, y ya me andaba yo limpiando, y de repente que veo abajo de la báscula una moneda de esas de cotas, como 25 cotas. Y le digo, mira, tío, después, en cuanto se pudo deshacer del cliente, ¿qué pasó? Así me la puedo decir que no, que no es que es así que los kilos sean de 800. O sea que son 800 kilos. Es para la otra. Tenemos situaciones familiares que nos han afectado. Amén. Y muchas veces venimos al Señor y estorbamos al Espíritu Santo para que nos llene por nuestra incredulidad. Porque no tenemos la confianza en Dios. Nos puede pasar como a Eva, que viene Satanás y le dice, oye, ¿no puedes comer nada? Sí, se puede comer todo. Bueno, menos de ese árbol. ¿Por qué? Es que si comes, pues te mueres. No, ¿cómo crees? Dios nos engañó. Lo que pasa es que Dios es malo, los quiere tener aquí todo el tiempo, atrapados como tontos. Pero si ustedes conocieran y comieran, los ojos se les abrirían, sería otra cosa sus vidas. ¿En serio? Sí. Bueno, pues vamos a ver mismo. Y desde ese momento, todos nosotros empezamos a sufrir las consecuencias hasta que un día se presentó a nosotros el Señor Jesucristo. Se hizo hombre, tomó la forma humana y estando en la condición de hombre se humilló hasta los sumos. ¿Sí dice así? Ahí en Filipenses 2, vamos a leer. Vamos a leer unas escrituras. Vamos a ver, de Filipenses. Esas escrituras son tremendas. 2:5. Cuando nos habla de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Dice, sí, dice, haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, sientan como Él. ¿Cómo? Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el Señor Jesucristo viene, toma forma de hombre, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué murió el Señor? Amén. Miren lo que dice ahí en Colosenses, ¿por qué murió el Señor? Colosenses 1:13. Dice, el Señor Jesucristo dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que Él viene y muere en esa cruz para redimirnos. Redimir quiere decir liberarnos, sacarnos de la potestad de Satanás y traernos a la potestad de su Hijo, de Jesucristo. Amén. Pagando el precio por nosotros, muriendo en esa cruz. Amén. Ahora lo que dice, vamos a ver lo que dice en Gálatas. Esto está tremendo. Gálatas capítulo 3. Antes de esto, vamos a ir ahí en Colosenses. En Colosenses vamos al capítulo 2, versículos igual 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. Dice, y a vosotros, o sea, a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne,
nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿De qué manera? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, aleluya, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que Jesús no murió en la cruz por nada, ya estaba establecido. Así tenía que ser, para exhibir a los principados y a las potestades y triunfar sobre ellos. Amén. Una de las terribles derrotas de Satanás fue pensar que al matarle iba a ganar, pero al matarle fue destruido. Anuló Dios que era los secretos. Ahora vamos a Gálatas 3, 13 y 14. Gálatas 3, 13 y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Se refiere ahí a una escritura que está en el Antiguo Testamento, del Deuteronomio 21, 33, nos vamos a leer ahorita. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. A fin de que por la fe que recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu de adopción. Amén. Un poquito más adelante, en Gálatas. Cuatro. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, versículo 4, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual claman a Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. Gálatas 4:4, versículo 7, así que ya no es esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios, en medio de Cristo. ¿Amén? Así que nosotros durante algún tiempo en nuestra vida vivíamos en las tinieblas, gobernados por todas esas cosas que practicamos, que ya las mencioné hace ratito. Algunos de ustedes dijeron, no, usted está muy bien. Y algunos dijeron, para qué creo que sí es bueno. Terminamos el después. Pero a veces no hemos sido renovados en nuestra mente. A veces no hemos sido renovados en el espíritu de nuestra mente. A veces venimos al Señor y seguimos actuando como antes. Seguimos pensando como antes. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando nosotros cometimos en el pasado cualquier tipo de estos pecados, no solamente nos constituimos enemigos de Dios, sino que también le dimos un derecho legal al diablo para destruirnos. Ese derecho que se le da al diablo legal para destruirnos se le llama maldición. ¿Amén? Por eso dice, Él nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito. Pero a veces nosotros no entendemos que hay maldiciones sobre nuestra vida. ¿Me estás oyendo? No lo captamos, no lo hemos entendido, no lo hemos realizado. Y solamente pensamos que así somos y que entonces como hay una maldición, pero no nos damos cuenta que hay una maldición que nos llevó que nos trajo consecuencias por nuestros pecados pasados, por ejemplo, la idolatría. Mire, vamos a leer en Deuteronomio, que es la ley de Deuteronomio 7:15 en adelante. El libro de Deuteronomio, quinto, del 7. No, perdón, el 27.
15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de manos del artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo les responderá amén. Entonces, había una maldición cuando una persona tenía una imagen y la adoraba. Y nosotros decimos, no, sí, yo nunca tuve eso, yo no adoro nada. Bueno, puede ser. Dice el versículo 16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y todo el pueblo dirá amén. El que redujere el límite de su prójimo quiere decir que le robaron. Si esto es de él, decía lo que una persona que conocía. Yo no me lo robé, decía, simplemente cambió de dueño. Y a este que no se robaba las cosas, solamente cambiaba de dueño, un día fue a trabajar y había en la entrada del metro unos estacionamientos para bicicletas. Allá por una terminal de metro. Agarró y estacionó su bici, le puso su candado y se fue a trabajar, y cuando regresó, cambió de dueño. Y tu bici ya cambió de dueño. Hay maldiciones. El que redujere, pues el va a pasar eso. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acostare con un duelo de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Maldito dirá todo el pueblo. Y todo el pueblo dirá amén. El que se ayuntare con cualquier bestia, el pueblo dirá amén. El que se acostare con su hermana, amén, o con hija de su padre o de su madre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acostare con la suegra, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que no confirmare las palabras de la ley para hacerlas. Hay maldición. Esas son las maldiciones de las cuales el Señor Jesucristo nos libró, haciéndose el maldito al morir en una cruz. ¿Me estás oyendo, hermano? Amén. Y esas maldiciones, cuando se rompen físicamente, espiritualmente, cuando sembramos a Cristo, ahora tenemos que romper el efecto que tengan sobre nuestras vidas. Amén. Por ejemplo, eso que vivimos con temor, o por ejemplo, eso que nos predisponemos a cualquier cosa, o que somos muy iracundos. ¿Cuántos son enojones? ¿Cuántos son cristianos así que dicen, yo soy cristiano? Okay. Ahora díganme, ¿cuántos de esos que levantan su mano, cuántos son iracundos? ¿Todos están solos o qué? Aquí no usaban las cuentas como con las votaciones. No, también se saben dos nada más. Entonces, el problema es que tenemos estas cosas y no nos hemos dado cuenta que es una maldición que se abrió en nuestras vidas, que se impuso, o como dice la palabra, se imputaron sobre nosotros. Y ahora, al venir Jesucristo, Él las amputa de nosotros. ¿Cuántos me están oyendo? Imputar quiere decir es tuya. Y amputar quiere decir ya no es tuya. Amén. Ahora Él la tomó para nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir en el estándar de vida de un hijo de Dios. Que si ya no vamos a ser mentirosos, ya no vamos a ser mentirosos. A veces nosotros hacemos compromisos con cosas, pero no hacemos compromisos con todo lo que tenemos de comprometernos. ¿Cuántos me están viendo? Aleluya. Pero para eso vino el Señor Jesucristo. Para deshacer las obras del diablo, para librarnos de esa maldición, para hacernos personas que con su Espíritu Santo pudiéramos ser testigos, testimonio de la verdad, de la transformación
de la verdad, de la transformación de Dios sobre nuestras vidas. No que tengamos una religión, sino que tengamos el poder para vencer o para ir encima de estas condiciones. Hay personas de verdad que yo lo tengo. Esos que somos así como, ¿cómo se llama eso? No nada más es pesimista, sino lo que siga pesimista, ¿no? Ay, ya pasó esto. Ahora qué ni ha pasado nada. Y uno ya empieza a hacerse cuentas y a amargarse la existencia. Y si en ese momento alguien te dice algo, ¡guau! Y la pobre sale el gorila y toda su familia. Ah, pero eso es de servicio. Alabamos así. Mi amor por ti es más grande. Vamos a poner de pie. Jesucristo, ¿verdad? Nos dice de la maldición de la ley. El problema es que nosotros no nos hemos dado cuenta que es una maldición. Pero no lo hemos realizado. Pensamos que es parte del carácter que tenemos. Estar en los fuentes. A veces decimos con orgullo, ¿no? A ver, ¿a quién se parece Jocabet? Es su malita, a Eric. Y entonces, si Jocabet pudiera hablar y fuera hablar y fuera parte espiritual, y ya no. Todas esas maldiciones eran por mí. Todo esto hay que rechazarlo. Yo quiero que, vamos a ver, quiero que cierren los ojos un momento. Y que tú pudieras hacer una lista. Ahora, estoy hablando solamente de lo emocional, pero hay maldiciones que también son físicas, de carácter físico. O sea, que en la familia, porque trascienden a las familias. No, o sea, a la persona. Soy yo, es mi hijo, es mi nieto, mi bisnieto, y etcétera, etcétera. O es mi padre, es mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi suprabuelo, y qué sé. Hemos hecho cosas, ellos han hecho cosas que han traído consecuencias sobre nuestras vidas, sobre nuestros ascendientes y nuestros descendientes. Y tú vas al doctor y te dice, oiga, y usted le tiene en su familia alguien que tenga diabetes. Sí, mi abuelita está en usar su café con el dedo. Ah, entonces vamos a hacer los análisis. Usted seguro que también tiene diabetes. Ah, ¿qué pasó? Sí, también hay ese tipo de maldiciones. ¿Y problemas cardíacos? No, sí, no. Todos. Problemas de circulación, en las venas, todo eso, sí, pues, todo el mundo. Hay una cosa que se llama flebitis, mi mamá tiene unas flebitis, la parte de la rodilla para abajo se le empiezan a ver negras. A ella, no, pues es que es ella. No, eso a veces viene. El doctor te dice que sí es esto, que sí es esto. Entonces tenemos parte y suerte. ¿Estás aquí, hermano? De esas maldiciones, Jesucristo nos libera muriendo en la cruz y tomando y acabando con todas ellas, exhibiéndolas públicamente, triunfando, clavándolas ahí. Amén. Porque era maldito que muriera en un madero. Él las tumbó, pero tú y yo no sabemos. No sabíamos. Pensamos que era normal. Yo no tengo vesícula. Me la quitaron. También que me funcionaba. Dolores que me daban tan barato. Dicen que es muy bueno. Con mi buen sentido del humor. No.
Es que la persona, ay, no hagas bien, si te va a cumplir el versículo, no sé qué te va a decir. Por algo es. Que venía. Huele la mosca. Y entonces yo digo, ¿por qué son así? Y luego nos peleamos, pues, ¿sabes con quién? Con quien más confianza tenemos. La familia, la esposa, los hijos. Son los que más están ahí sufriendo las consecuencias de nuestras maldiciones. Ya, contigo no se puede, me voy a la iglesia a orar. Tenemos que venir a la de Dios. Ya decir, Señor, perdóname por eso. Acepto tu lugar en la cruz por mí. Acepto que tú llevaste. Y tienes que mencionar con nombre y apellido. Es la misión que me abría un espíritu de robo. Por eso también es que hay personas no tengo que decir, que dicen que diezman tanto y diezman. Que saben lo que es eso. Se les hace difícil entender el lenguaje, pero si no, lo que yo les digo más o menos en cuáles son. Entonces no se puede. Pero si tenemos eso, a ver, 10 menos 1, ¿cuánto es el diezmo de 10? 1. 10 menos 1 es 9. 9 es menos que 10. Entonces, como que no queda muy claro. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que pasa? Que hay algo ahí que no nos deja honrar a Dios. Trae tus diezmos, los tuyos, dice el Señor. ¿Y qué va a pasar? Yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Si te voy a decir, hasta que se sobreabunde, vas a ser una nación deseada, un pueblo envidiable. Pero no, yo veo que tú vendes mucho y yo no vendo nada, yo no te quiero aquí conmigo. Ay, claro, no lo dicen así, sino que estoy pensando que tengo tus planes, porque no te vas. Amén. Amén. Cierra tus ojos. Dile, Señor, ¿qué hay en mí que necesita ser quebrado? No lo quiero. No lo quiero en mi vida. A veces empieza el día bien padre, la familia. Hola, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, qué padre, todo dar. Y después cuela una mosca. ¿Y por qué dejaste entrar a la mosca? Y yo no la dejé entrar. Tú fuiste, que fue de tu lado. No, que fue de tuyo. Entonces, ahorita, y todo lo que empezó bien no llegó ni al mediodía. Ah, pero eso fue una vez al año. No, no es una vez al año. Estilo cambiario. Ay, es que no te has dado cuenta. Sí, Señor, ayúdanos a ser libres de esas maldiciones. Vino un hombre con un hijo lunático al Señor. Y le dijo, Señor, algo pasa que tus discípulos no pudieron echar fuera. El Señor dijo, es que esto requiere más. ¿Crees tú que yo lo puedo hacer? Sí, sí creo, le dijo al otro. Pues entonces ayuda a mi incredulidad. Y a veces somos incrédulos. Dios, quita mi incredulidad. Rompe con esa causa de mi vida. Déjame ser un testigo tuyo en este mundo. Quiero ser un testigo, no de palabras, sino con mis hechos, con mi vida, con mis actos. Hay algo que se rompió en el pasado. Yo quiero hoy venir delante de ti, pedirte que me perdones y que me limpies, que me restaures. Aleluya.